prometido la posibilidad de dialogar, de escuchar el pensamiento de Fernando Sánchez. Me acerco a vos, me acerco para tenerlos de frente. O te alejas de nosotros. Las dos cosas. Bueno, Fernando, son la mano derecha, digamos, si cabe, de la doctora Elisa Carrió, sos un militante histórico de la coalición. ¿Cómo ustedes han defendido fuertemente a Juan José Gómez Centurión en su momento los ataques que tuvo por su combate a las mafias? Cuando fue las acusaciones de corrupción. Las acusaciones, claro. La doctora Carrió salió muy fuerte. ¿Qué piensan ahora? ¿Qué pasa? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿No están de acuerdo? ¿Debería irse el gobierno? ¿Debería quedarse? ¿Cómo han procesado este tema? No, y en esto me parece que hay que ser absolutamente claro. Yo por lo menos, y creo que todos mis partidos, no estamos en nada de acuerdo con las apreciaciones que dijo. Sí creo que es una persona, así como es honesta y defendimos su honestidad a la hora de administrar un lugar dificilísimo como es la aduana, es honesto con lo que piensa del peor momento de la historia argentina y no compartimos. Y digo, y soy parte del partido que fundó Lilita Carrió, que cuando yo empecé a trabajar con ella hace 20 años, en la Cámara de Diputados fue coautora de la nulidad, de la ley de nulidad de obediencia debida de punto final. Así que imagínense lo que nosotros pensamos de lo que fue el proceso de los 70 y de los 80, que no fue el único momento de ejercicio institucional de la violencia en la Argentina. Digo institucional porque en realidad es mucho más grave de lo que fue desde el Estado, de lo que fue en realidad un periodo de ejercicio de violencia generalizado. Y ese es el problema de la Argentina. Ahora, ¿qué debería hacer Gómez Centurión? ¿Qué debería hacer el presidente con Gómez Centurión? Es una responsabilidad y una decisión del presidente. Yo soy muy respetuoso en eso y creo que todos deberíamos serlo. Y las personas son lo suficientemente complejas para saber que no solamente uno alcanza con ser probo en ciertas cosas o ser eficaz en otras cosas, uno tiene que ser lo suficientemente completo y complejo como para poder llevar adelante una política pública y ser un funcionario público. Pero es decisión del presidente saber qué va a hacer con Juan José Gómez Centurión. Y no está mal saber que así cuando uno decide defenderlo por ciertas cosas, también no hay que tener ningún problema en decir no tengo nada que ver con esa apreciación que hizo sobre los 70 y los 80. Hay que ser muy claro sobre eso. Fernando Iglesias. Mira, a mí me parece sobre todo que son los últimos estertores de los dos grandes aparatos políticos que son los responsables de la decadencia argentina. Desde 1930, desde aquel golpe, el Partido Populista y el Partido Militar todavía peleándose por una herencia histórica y casi impidiendo al país avanzar y pensar en el futuro. Ahora, yo no creo, como sí creen algunos amigos míos, que hay que mirar para adelante y olvidar. Yo creo que no vamos a salir de esto hasta que no le entremos de lleno. Y en ese sentido me parece que lo de Gómez Centurión hay que tomarlo. A ver, primera cosa, yo creo que es raro la crítica que le hacen las madres de los organismos de derechos humanos. Yo le voy a hacer una crítica más fuerte. Se alzó 2 veces contra un gobierno constitucional, ¿no? Exactamente. A mí me parece eso mucho más grave que cualquier declaración. Ahora, qué raro que los organismos de derechos humanos no digan, por ejemplo, debería haber un acuerdo entre todos los partidos políticos democráticos en Argentina que quienes formaron parte de los movimientos carapintadas y de las organizaciones terroristas no deberían poder formar parte de la democracia a menos que hagan una pública retractación, ¿no? Eso debería ser un baremo que un organismo de derechos humanos debería poner, ¿no? Pero no lo ponen. ¿Acaso porque durante años bancaron a los Milani y bancaron también, llamaron también Juventud Maravillosa a los que, por lo menos en una parte importante de ellas, eran unos delirantes, terroristas, asesinos y criminales, de los que formaron parte muchos exfuncionarios del kirchnerismo, Garré, Berbisky, Tayana, bueno, una lista bastante larga. Entonces, Kunkel, ¿no? Me olvidaba del compañero Kunkel. Bueno, ahí me parece que si realmente vamos a defender los derechos humanos, me parece que más que la declaración de un funcionario que está a cargo de la aduana, pues si vos me decís, lo dijo el secretario de Derechos Humanos, lo dijo el ministro de Justicia, es razonable el pedido de una renuncia. Ahora, un funcionario de la aduana, yo estoy en contra de que le pidan la renuncia a Gómez Centurión. Yo creo que él no debería formar parte del gobierno a menos que haya hecho una retractación pública. Pero pedirle la renuncia ahora, ¿dónde termina esto? Digo, los funcionarios no pueden... Porque la lucha de derechos humanos fue también para que quienes pensaban distinto
pudieran expresar sus ideas. Sí. Aunque fueran ideas aberrantes, pero que pudieran expresarlas. ¿Luchamos por esto o no luchamos? ¿No forma parte de la democracia esto? ¿Dónde termina esta casa de brujas? Si un compañero, si un funcionario no puede hacer una declaración de este tipo, si un estatal que se reúne con sus compañeros a tomar mate y dice lo mismo que Gómez Centurión, ¿lo tenemos que echar del Estado? Digo, me parece que esto abre... Es decir, hay un fallo que habla de que hubo una sistematicidad en el plan. Claro. Esto es evidente, esto es obvio. La declaración de Gómez Centurión es además un mamarracho, porque vos no podés decir al mismo tiempo desaparecieron 8.000 personas y al mismo tiempo no hubo un plan sistemático. Pero escúchame, ¿cómo desaparecen 8.000 personas si no hubo un plan sistemático? Fue caótico, pero hubo un plan sistemático de exterminio, ¿no? Ahora, él tiene derecho a decir que opina que no. Me parece que tiene derecho a hacerlo y me parece que no debe haber una casa de brujas y que haya un juicio de un tribunal que haya dicho esto no establece una verdad de Estado. Ojo con las verdades de Estado, ojo con la verdad de Estado. Porque eso también eran las cosas que no se podían nunca decir ni discutir y el que lo decía estaba excomulgado. Era el que pensaba distinto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que encontrar un equilibrio entre un justo repudio de muchos a las declaraciones de Gómez Centurión, que me parecen inoportunas, desafortunadas, contradictorias. Pero también hay otro punto que dice Gómez Centurión, que a mí me parece que también hay que tratar. Me parece que hay temas en los derechos humanos, seguimos discutiendo esto y se sigue abriendo la grieta, porque hay cosas que parece que los organismos de derechos humanos han impuesto que no se pueden discutir, ¿no? Uno es la juventud maravillosa, que acabo de mencionar. Sí. Otra cosa que es abominable como idea. Y la justificación del terrorismo. Organizaciones de derechos humanos que justifican el terrorismo, por favor, no. La otra es la cifra, claro, ¿no? La otra es la cifra. Ahora, ya que estamos pidiendo renuncias, yo voy a pedir una renuncia, la de Bebe Bonafini. Sí. Porque si vos sos... A ver, yo tengo muchas críticas con respecto a las abuelas, ¿no? ¿Qué sé yo? La extracción compulsiva de sangre. Me tocó hacer el informe del grupo que compartíamos con Fernando, el informe en contra de la extracción compulsiva de sangre. Bueno, hay muchas cosas que yo puedo criticar de las abuelas. Estela de Carlotto diciendo que los Kirchner no fueran corruptos. Todo eso es abominable. Ahora, las abuelas, su trabajo lo hicieron y lo siguen haciendo. Siguen buscando los nietos y siguen encontrando nietos. Las madres, que dicen que no eran 8.000, que eran 30.000, que tuvieron 12 años de financiamiento eterno del Estado y que se la gastaron toda y se la llevaron toda con sueños compartidos. ¿Cuántos encontraron de los 8.000 a los 30.000? Si estaban tan convencidas, en vez de salir a correr como le pasó a Darío Lo Pérfido, a los que dicen que no eran 30.000, ¿por qué no salieron a buscar los que faltaban? Tenían el apoyo del Estado, tenían fondos, tenían las indemnizaciones justas para ofrecer a la familia de los que habían desaparecido. No encontraron ni uno y ahora corren a todo el mundo. Bueno, me parece que si alguien tiene que renunciar es Bebe Bonafini. Fernando Sánchez. Yo creo que hay que volver a insistir con esto, porque hay una frase que cada vez que uno debate estos temas, y sobre todo cuando aparecen opiniones como las de Gómez Centurión, que en realidad es una opinión que puede repetirse, es, bueno, pero ¿sabés qué dijo lo que muchos piensan? ¿Les habrá pasado a ustedes? Sí. Entonces, la pregunta es esa. En realidad lo importante es saber cuántos argentinos creen que en realidad no existió en la Argentina un plan sistemático de tortura, desaparición, claro, secuestro de personas, etc. Yo estoy absolutamente convencido, y creo que la mayoría de la Argentina, por suerte, está convencida de que eso es parte de la verdad histórica y que hubo juicios valientes y en su tiempo para poder demostrar con juicios justos, con derecho a defensa, que no existía en la dictadura militar, para poder saber que formó parte de nuestra verdad y que entonces merecieron una condena. Y que además formó parte de un proceso de violencia generalizado. Como dijo Fernando, nunca hay que olvidarse de que el problema fue el ejercicio político de la violencia. Y el gran pecado de nuestra Argentina es haberle contestado del Estado con más violencia, fuera de la ley, rompiendo toda prohibición. Entonces, la pregunta es, si muchos nos dicen a nosotros cada vez que damos una charla o damos nuestra opinión, pero ¿sabés cuántos piensan eso? Entonces yo creo que es un enorme trabajo el que tiene que todavía hacer el Estado desde el Ministerio de Educación y las escuelas y desde el Ministerio de Justicia para saber cuántos son los que creen que en realidad justificando una cosa se niega a la otra. Porque lo primero que te dicen es, y lo otro no. Lo primero que hay que saber es que el Estado no tiene bando. El Estado no tiene lado. El Estado nos representa a todos y es el punto justo. Entonces, nada justifica lo que el Estado en aquel momento hizo. Y la segunda cuestión es, nosotros tenemos que condenar el ejercicio de la violencia política.
La enumeración corrió por cuenta de Fernando, yo creo que fue mucho más grande y que nadie se quiere hacer cargo de eso. Tengo compañeros en la Cámara de Diputados que se animan solo a contar una parte de la violencia de esas décadas. Y yo creo que hay que contarla toda y ellos se tienen que animar. Porque solamente a través de la verdad nosotros vamos a lograr la reconciliación. Esta grieta posmoderna del kirchnerismo, en realidad, lo único que hizo es traer a flor de piel una diferencia de aquellas décadas que no terminó ni cerrando bien, ni tramitándose bien. Entonces me parece que lo que hay que hacer es hacer el trabajo bien, para que la democracia pueda consolidarse y pasar a consolidar la república, que es lo que nos falta. No tenemos más tiempo, pero hay un debate que a mí me quedó picando, se me ocurría mientras ustedes hablaban, pero lo planteo simplemente para que lo conversemos en otro momento. Yo no estoy tan seguro que la mayoría de la sociedad hoy piense que hubo un plan sistemático y creo que esto es culpa del kirchnerismo y del vaciamiento ideológico que ha hecho y da de los organismos de derechos humanos. La malversación. Mucha más preocupación. Creo que mucha gente antes del kirchnerismo mayoritariamente la sociedad comprendía eso. Mucha más preocupación. Era una causa, la causa de derechos humanos era una causa que unificaba a la sociedad nacional hasta que llegaron estos muchachos. Seguro. Eve de Bonafini en los 80, para los que íbamos a la marcha de los 80, agarraba a los chicos, a los troscos que venían con la bandera del partido, los sacaba a patadas en el culo diciendo tiene que ser una lucha sin banderas partidarias. Claro. Terminó en la primera fila de las focas aplaudidoras. Sí creo que hay un cambio importante. Vos decías, pongo en duda que la mayoría de la sociedad, por lo menos nosotros tenemos una certeza y es un avance muy grande. La mayoría de la política cree que eso pasó y que no puede volver a pasar. Seguro. Es decir, Eso sí. La tentación de ir al extremo de la negación del otro, del ejercicio de la violencia, algo que empezaba a insinuarse en la Argentina y que por suerte la sociedad misma lo corrigió con su voto. Y no quiero decir que nosotros seamos el gobierno. No, digo, la política tiene sus límites a la hora de ejercer la posibilidad del gobierno y eso es muy bueno. Ahora, no sé si todos, pero una gran parte de la política no se anima, ni se le ocurre. Los convoco para ese debate que lo vamos a hacer. Sí, que hay que reencontrar un consenso unánime de repudio a toda forma de violencia política y eso debe ser parte del debate. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez y Fernando Iglesias, como siempre, por sus argumentaciones. Ya venimos, vamos a tomar un fernet, vamos a brindar, por supuesto. Ya venimos.